Hola, 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 hola. Se está conectando. Se está conectando Christian Nielsen o Christian Nielsen. ¿Cómo te va? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás Sí, ahora escuchando? sí, querido Bruno, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, un gran placer, Christian. Tanto tiempo se te ve totalmente reparado. Estás hecho un pibe, Christian. ¿Cómo te va? Bien, Bruno, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Realmente, Eh, sí, 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 te agradezco mucho este contacto. Mira, hacía mucho tiempo que te lo debía y bueno, trataré de ser lo más consecuente posible, querido Bruno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estamos acá con el Duque de Areguá, por ahí también interviene el Duque de Areguá, Mario Luis Peña Ferrario, y por supuesto estaba diciendo que él te siguió mucho, así como mucha gente, cuando eras el Anchorman de Canal 13, el que daba la información certera, veraz y de último momento. Entre paréntesis, acabamos de anunciar el fallecimiento de la gran Rita Lee, entre paréntesis, Oh, mira, una diosa de la música la brasileña música brasileña, y sí, 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 sí. latinoamericana, y que habrás bailado con tu señora Marta alguna vez temas de Rita Lee, ¿no es Lanza, así? lanza perfume y compañía, ¿verdad? Todas esas Claro, cosas. por supuesto. Bueno, En Caracol Discotec, la Catedral del Ruido, mi te, ac- querido Bruno. te acordás, te acordás de Sí, aquella época. es la prehistoria, la La prehistoria. prehistoria, pero una época gloriosa. Muy Bueno, linda, muy linda. Cristian, claro, porque vos pasaste también por 1 de Marzo, Cristian, ¿verdad? Estuviste ahí. Sí, primero fue 1 de marzo, ¿eh? Sí, Primero sí, sí, sí. yo empecé radio en 1 de marzo y de ahí Ah, pasé a Canal 13 sí. hasta el golpe del 89 cuando quedé ya exclusivamente en Canal 13 como jefe de prensa y Mm, mm, mm. accidentado presentador de noticieros después del golpe. Así fue. Así es. Bueno, pero todo el mundo tenía que ver con Christian Nielsen y tuviste digamos, un ascenso increíble en la parte de la información certera, como bien dije antes, porque eras el que cortaba el bacalao informativamente y cuando eso también se plegaban, creo que Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal, me corregí, pero más o menos era el trío, conformaba el trío ahí central de las noticias de Canal 13. Efectivamente, sí. Hubo un corto periodo en el que me acompañaba, yo no sé si la recordás, a una actriz chilena que anduvo por acá, Pilar Cox. Sí, Pilar Cox, mi gran amiga, por supuesto, por Claro, supuesto, Pilar. por Con supuesto. Pilar presentábamos el noticiero hasta que finalmente pudimos, o el canal pudo incorporarlo a Oscar Mm, y después a Menchi. O primero Menchi y después Oscar, no sé muy bien cómo fue el orden. mm, Pero hasta que se armó digamos, el nuevo equipo, ah, y empezamos una etapa bastante intensa que yo cuando la recuerdo, mi estimado Bruno, mm. digo, ¿cómo hacíamos? Porque yo me iba al canal a las 4 de la mañana Dios mío. y había días cuando teníamos los debates de la noche, Mm, porque habíamos inaugurado los debates políticos, los debates en libertad, era una cosa nueva, mm, nos comprometió a todos, nos entusiasmó a todos, toda una nueva era, un nuevo oxígeno mm. que llegaba a los medios de comunicación. Entonces uno vivía en el canal, yo vivía en el canal, me Sí. iba a veces a las 10 y media, 11 de la noche, llegaba a casa, todo el mundo estaba durmiendo, salía a la mañana siguiente, todo el mundo durmiendo. Ah, sí. Así de loco fue esa etapa, ¿verdad? Pero fue una etapa gloriosa realmente Sí. para refundar, si cabe el término, un poco ambicioso, Mm, el periodismo libre, el periodismo de opinión, mm, el periodismo de grandes protagonistas. Bruno, ¿vos te acordás después del golpe empezaban a llegar los compatriotas que habían tenido que padecer el exilio, mm. esa lejanía? Vos los veías llegar con esa cara de los ojos iluminados por una nueva etapa, a inaugurar algo. No sabíamos bien qué, pero estábamos inaugurando algo. Entonces, Sí, sí, y si vos te podrías recordar, digamos, alguno de esos encuentros periodísticos que te marcaron, ya que estás hablando de esta etapa muy particular a partir de 1989 de nuestra República. ¿Alguna entrevista así que
que a vos te satisfizo y que también caló hondo en tu propia personalidad, no solamente como profesional, sino como ser humano? ¿Podés recordar una o dos de esas entrevistas, digamos, los nombres de estos señores? Mira, yo no soy muy bueno para recordar nombres, pero yo te podría citar una entrevista que yo suelo contarla siempre como un ejemplo de la opresión, de la oscuridad en la que vivíamos desde el punto de vista periodístico durante la dictadura. Creo que fue en 1986, 87. Vos te acordarás del diario El Pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Del semanario El Pueblo. Fue el semanario de mayor circulación en la historia del periodismo paraguayo. Llegó a tirar 70 y 80 mil ejemplares en dictadura, durante la dictadura. Y recuerdo que una vez, y vos recordarás seguramente, El Pueblo le hizo una entrevista a Augusto Roa Bastos de 2 páginas, la doble central, se la dedicó exclusivamente a Roa, y Roa allí inauguró el término tiranosaurio, le dio la popularidad, ¿verdad? Sí, tiranosaurio. Mucho, ¿te imaginas cómo habrá ido a parar ese ejemplar a investigaciones o qué sé yo, ¿verdad? Pero circuló, llegó a circular. Bueno, entonces dijimos yo estaba en 1 de marzo cuando eso, y dije, ¿por qué no hacerle una entrevista? Voy a ver, probemos. Lo llamamos a Roa, y Roa, un tipo magnífico, encantador, querible a la distancia. Sí, por supuesto, no sabía ni qué le íbamos a preguntar, pero sospechaba. Entonces, bueno, le hago la entrevista, y en esa época, vos recordarás, la famosa época del micrófono abierto, que no se permitía, había que grabar. Y teníamos ahí en la radio un Ampex de esas ruedas grandes, de verdad. Sí, eso, claro. Vos le comentaba a un chico de 15 años, no tenés ni idea de lo que le estás hablando. Bueno, entonces grabamos toda la entrevista, que duró creo que 45 minutos, una entrevista de la gran flauta. Dijo un montón de cosas Roa, y yo no podía creerlo, digo, pero tengo una entrevista con Roa Bastos, qué bárbaro. Bueno, entonces me picaban los dedos para pasar la cinta de la sala de grabación a la mesa, ¿verdad? Sí. Digo, tengo a Roa Bastos. Bueno, vos sabés que en ese momento suena un teléfono y viene uno de los productores con los ojos desorbitados, dice: Nielsen, el ministro. Ah, sí. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué ministro? ¿Qué? El ministro. Y me pasó el teléfono, ¿verdad? Bueno, yo agarro el teléfono y escucho esto grabado mejor que en un disco duro digital. En un Ampex. Nielsen. Sí. Nielsen. Sí. El ministro le habla. Llega a pasar esa entrevista al aire y le cierro la radio. Dígale eso al Alcides. Ah, sí. Merda, dije yo. Y cortó, ¿verdad? O sea, no sí, es tipo claro. que te llamaba para decir, ¿sería que usted podría esperar tan amable para pasar o no? Bueno, entonces me voy yo todo abatido, qué sé yo, a la dirección, y le digo, mira, estaba Norberto Fabián, era el gerente de la radio, Sí. y le digo, mira, Norberto, pasó esto. Y Norberto se puso pálido, porque él era el director diario, pero el dueño Sí, el era que tomaba Alcides. decisiones, sí. Claro. Entonces, bueno, tuvimos que dejarla ahí la cinta. Se enojó, Alcides se enojó, Alcides Rivero, se que era el enojó dueño. Alcides, ¿Te claro. acordarás vos que estabas en... Él quería en la que se 97. pasara eso, quería que se pasara. Él quería que se pasara, pero no le daba todavía, digamos, tuvo que hacer una pequeña consulta con Miguel Ángel Naput, que era el dueño, Sí, Juan Ángel, sí, pobrecito, que hoy está allá Sí. guardado en Nueva York. Lamentamos. Bueno, al final, al día siguiente pasamos la entrevista. Y fue una satisfacción, mi querido Bruno, haberle hecho una entrevista a semejante monstruo exiliado. Fue una gran entrevista. Esa fue para mí fue una cosa bastante chocante, ¿verdad? Y después, cuando se produce el alumbramiento de La Libertad y compañía, empiezan las mesas. Teníamos mesas todas las noches. Sobraban invitados, pero invitados de primera. Sí, invitados Y de estaba, primera. y yo recuerdo que Adriano Irala Burgos, conocido como Adrianito, Sí, famoso. era en una de las entrevistas, creo que fue 3 o 4 días después del golpe, dijimos, le digo, bueno, pero ¿qué piensa cada uno de ustedes? Entonces Adriano, haciendo uso de su dominio del idioma y
de la poesía y de los temas, dice, esta fue la noche de la Candelaria a la noche al amanecer de, ¿cómo era Candelaria? Del 2 al 3 de febrero. Bueno, ahí se me trabucó algo. Sí, él hizo la noche de la Candelaria y del San Blas. Del San Blas. De San Blas. El amanecer de San Blas. Sí. Bueno, sí. Y él bautizó le dio como quien dice un nombre, un patronímico a eso que nos había ocurrido días atrás y que todavía estábamos todos temblando por lo que había pasado ahora. Y nadie se imagina lo que vivimos hoy, digamos, las nuevas generaciones, pasaron 34 años de aquel momento. Nadie se imagina la importancia que podría digamos, ser para una persona que recibiera una llamada como la que vos recibiste o te la pasaron a vos. Si usted pasa esto, vamos a cerrar la radio, porque antes se manejaba así la cosa, ¿verdad? Y los tiempos cambiaron, por supuesto, Cristian. ¿Cómo estás viendo hoy vos desde tu actividad, digamos, como periodista activo, porque vos seguís dando en la tecla profesionalmente y está siempre también proyectando actualidad periodística, informativa, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás viendo nuestro periodismo hoy y cómo se está haciendo el periodismo hoy? ¿Es un periodismo a veces sesgado el que se tiene o cómo viene la mano según vos? Y honestamente, porque tenés varios quilates encima, Cristian Nielsen, estás más allá del bien y del mal. ¿Cómo realmente está el periodismo paraguayo hoy específicamente? Mira, a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que está mejor que nunca. ¿Ah, sí? Por varias razones. Primero, porque hay una afluencia muy grande de gente que quiere hacer periodismo. Antes yo me acuerdo cuando yo empecé esta profesión, empecé en un diario que ya desapareció, que se llamó La Tribuna. Sí, claro. Y éramos 4 gatos locos, hasta que apareció ABC Color, y ABC Color pateó el tablero y trajo un nuevo escenario de prensa completamente nuevo, disruptivo, provocador. Al comienzo no tanto, porque sabemos muy bien que al principio se intentó tener un cierto relacionamiento con el régimen, pero después, bueno, hubo la ruptura, etcétera. Pero éramos pocos. Ahora es una cuestión de que el periodismo tiene tantas plataformas, tantas formas de expresarse. Hay tanta gente comunicando cosas que por cantidad y por cálculo de probabilidades tiene que haber mucha gente de talento trabajando en el periodismo. Lo que pasa es que ya están desapareciendo algunas figuras, como por ejemplo la figura del jefe de redacción o del secretario de redacción o del editor. Ya no se edita tanto, se tira las cosas en crudo al aire, en distintas formas. Sí. Los noticieros son en directo. Hoy un ciudadano con un telefonito en la mano se convierte en un protagonista de primera línea de un suceso del cual vos no habrías tenido noticia ni meses después de ocurrido, porque ocurrió a lo mejor allá en Posta de Huicuá o cerca de Pedro Juan Caballero en un desvío, y aparece un tipo con un celular y te fotografía un cadáver, un tipo que fue muerto hace minutos. Bueno, el caso, por ejemplo, el caso de Payo Cubas. Y él cómo empezó a iniciar su campaña, golpeando puertas, subiéndose a colectivos, manifestándose él ahí en la calle, en las esquinas, etcétera, etcétera. Nadie creyó en él y hoy tiene un caudal eleccionario de más de 700.000 personas. Por ejemplo, más o menos adosando a lo que vos estabas diciendo, comentando esto de lo que significa el periodismo hoy acá en Paraguay. Pero retrotrayéndonos a aquellas mesas de Canal 13 que las liderabas, Actualidades 13 con Cristian Nielsen, y donde figuraban, por ejemplo, Humberto Rubín, donde aparecía un Domingo Laíno, Euclides Acevedo, Edgar L. Insfrán y Jorge Darío Cristaldo, por ejemplo.
¿Recordás vos, recordás aquel momento, Cristian? Sí, pero perfectamente. Hubo uno de los debates, una de las series de debates se hizo, creo que en el piso 13 u 11 del Hotel Excelsior, Sí. en donde creo que era 4x1 se llamaba el programa. Éramos 4 en la mesa y el entrevistado 1, ¿verdad? Sí. Entonces, el primer entrevistado fue justamente Edgar Elling Frank. Así, Para la mayoría de la gente, que ni idea tiene de quién estamos hablando, no, sobre todo la gente joven, Edgar Elling Frank fue un protagonista de primera línea del régimen estronista. Sí. Llamémoslo como quieras, gobierno, dictadura, autocracia, lo que quieras. Pero él era un hombre, él fue ministro del Interior mucho tiempo. Y ministro del Interior en la época de Stroessner ya sabemos lo que significaba. Era mucha represión, mucha vigilancia, mucho estado policíaco. Pero era un hombre de una cultura extraordinaria. Extraordinaria, sí. Y tenía además la capacidad de dialogar. No en esa época de la dictadura nadie dialogaba con nadie, porque si vos te querías hacer el guapito, estabas dentro del círculo rojo de Stroessner y concedías alguna entrevista medio peligrosa por ahí o imprudente, eso te costaba el puesto o algo peor. Pero después del golpe, durante la transición, Infran, digamos, fue un protagonista importante. Y en esa entrevista recuerdo que se le preguntó muchas cosas. Y hubo un momento que un poco Corcovado no le gustó mucho, pero era ese tipo de cosas. Trabajábamos al límite y con protagonistas que marcaban una agenda, marcaban temática, porque fueron protagonistas que dejaron rastros muy importantes. Y entre ellos Edgar Elling Frank. ¿Nos recordás sí, esa consulta, esa pregunta que se la hicieron y que él medio que se molestó? No te puedo decir. Ah. No te puedo decir. Lo que sí sé es que cuando él salió de la entrevista, sí, había gente esperándolo porque era todo en directo, obviamente. En esa época no había diferido ni nada, era todo en directo. Entonces a la salida del Hotel Excelsior lo estaban esperando. Y lo que sí recuerdo que dijo ministro, doctor Infran, tal cosa, y le preguntaron lo que él había sentido la incomodidad, ¿no? Y dijo, no, lo que pasa es que me invitaron acá y mostró así, armaron un tinglado y me trajeron para preguntarme otras cosas de las que no, porque vos cuando invitás a alguien, vos lo sabés bien, acordás algunos puntos para la entrevista, para lo que va a ser el programa, ¿verdad? Si después le salís con otro tema como le salimos nosotros, que fuimos un poco traidores, te lo confieso, ¿verdad? Le teníamos que preguntar algo, no recuerdo, que si era sobre época de desaparecidos, presos políticos y demás cosas, de la época de Stroessner, no le gustó. Y dijo, no, me armaron un tinglado acá, ¿recordás? Bueno. Muy cómico. Muy interesante. Bueno, decime, Cristian, esto del 30, lo del 30 de abril, y ahora hay una suerte hay gente que se manifiesta, gente que está a favor de Payo Cubas, otra gente que está a favor de que se abra el acta número 4. El sobre número 4 ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, hay una suerte de incomodidad de cierto sector. ¿Qué te parecieron estas elecciones desde tu óptica periodística y también como ciudadano que hace años vive en Paraguay? Porque vos sos argentino de origen, pero prácticamente paraguayo de corazón desde hace mucho tiempo. Te casaste con Marta y tienen familia acá hace muchas décadas. ¿Cómo viste vos esto del 30 de abril, querido Cristian? Mira, hubiera sido una elección como cualquier otra anterior, si no hubiera sido por el fenómeno del tercer protagonista, que rompió la bipolaridad, es decir, el hecho de que colorados liberales o colorados y concertación, colorados más alianza. Los tradicionales. Claro, se han estado repartiendo, digamos, la torta electoral en forma casi siguiente, digamos, consecutiva, ¿verdad? Ahora aparece un tercer protagonista. Y yo creo que el fenómeno Payo Cubas hay que verlo un poquito, alejando un poco, digamos, la escena del foco de Payo, para enfocarlo en que hay todo un proceso que se inició en el 89
en el cual hubo expectativas crecientes de grandes masas de población que no se han sentido acompañadas por la clase política. Este es un fenómeno que nos está llegando a nosotros tardíamente, Bruno. Acordate que esto ya empezó con la primavera árabe en los países del Magreb africano, del Medio Oriente. ¿Te acordás con la revolución de las redes sociales, las convocatorias de grandes masas que han estado en la oscuridad, no se han sentido representadas? También ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en Perú, ha ocurrido en Colombia. Ha ocurrido en Brasil de otra forma, ¿verdad? La aparición del fenómeno Bolsonaro responde a un descontento, a una incomodidad de la gente. Inclusive al margen de todo eso. Inclusive Donald Trump en Estados Unidos también. Exacto. Entonces son fenómenos disruptivos que se producen respondiendo a un hecho social que estaba en el sustrato. La gente ya dice, imagínate vos que Bruno, yo estaba viendo esto, la gente joven de menos de 19 años, es el 35% de la población, casi 2 millones de personas, que de golpe ves vos que no se sienten representadas por las formas tradicionales de representación política. Entonces, aparece un señor como Payo Cubas, que patea el tablero, rompe los esquemas, es provocador, es insolente, ¿verdad? Con el poder y con las formas tradicionales del poder, de representación del poder, y dice, acá tenemos que hacer esto y esto. Y se siente esa gente joven que nunca se vio reflejada en esos políticos tradicionales, se siente de golpe identificada con este señor. Es lo mismo que el fenómeno Milei en Argentina o el fenómeno Boric en Chile. Que entre paréntesis, su gobierno está muy debilitado tras las constituyentes en Chile, dicen los analistas, y al parecer no sé cómo va a quedar la intención de cambiar esa constitución de Boric allá en Chile, porque evidentemente la derecha va a tener la supremacía al respecto. Haciendo un paréntesis de lo que con lo que estabas diciendo, no sé si tenés algo más respecto a este punto de Chile, que está en boca de todos también lo que está pasando allá. Sí, no, la derecha se hizo con el 35%, 36% de la representación en la constituyente. Eso significa que los representantes constituyentes van a ser en su mayoría gente de la centro derecha o la derecha directamente llamada así, y con un grado de conservadurismo importante. Del grupo de Kast, ¿verdad? Del grupo de Kast, que fue el competidor de Boric en las elecciones últimas. Sí, y aprovechó, digamos, ese descontento social que hoy y si tenemos que sacar algo de Chile como reflexión de Chile, es que los periodos de insatisfacción de la gente se van acortando, como Internet, que Internet se renovaba cada año, después cada 6 meses, ahora se renueva cada 15 días. Entonces el descontento social y el descontento político de la gente cada vez tiene un margen de tolerancia más bajo, entonces exige resultados más rápidos y más eficientes en medidas concretas. Y eso es lo que no pudo lograr hacer este señor Boric en Chile. Entonces está entre que reprime a los mapuches que se han apoderado del sur del país y entre que le hace un guiño a la clase, digamos, de la derecha potente, que en Chile siempre tuvo un peso muy importante. No vamos a contar acá toda la historia de Pinochet. Sí, por supuesto. 1973 y compañía, ¿verdad? Pero esa clase añora esos días en que había orden, en que se respondía a un esquema de trabajo concreto, e incluso después, cuando vino la democracia, el esquema que dejó, ese esquema pinochetista, no se tocó en gran medida, continuó funcionando, ¿verdad? Entonces se añora esa época o algo parecido. Pero cambios quieren. Cambios quieren, claro, y todo el mundo quiere cambios. Yo me satisface siempre leerte también, Cristian, y a mucha gente, por supuesto. Y en una de tus últimas exposiciones
periodísticas, señalás las prioridades que esperan al nuevo gobierno, porque sabemos que el nuevo gobierno va a entrar con las manos y pies atados, más o menos, por todo lo que el país Paraguay necesita, digamos, reorganizar. El caso del pago de un montón de la deuda externa, y internamente también las arcas vacías tendrá este nuevo gobierno que ingresa, etcétera, etcétera, y todo lo que hay que orquestar para beneficio del país y en la medida que se pueda. Vos señalás, por ejemplo, medidas urgentes, se deben priorizar mejoras sustanciales en educación, relativamente malas, sostenés la salud después de la pandemia, nuevos virus, pobreza, la total pobreza en un 25%, defensa y seguridad también, que se han instalado a través del crimen organizado y giros ilegales al exterior, financiando carpas terroristas, etcétera, etcétera. Algo más que quieras añadir a todo esto, porque es infinita la cantidad de prioridades que hay que tener en cuenta, porque se nos están agotando los minutos, pero me gustaría de vuelta la semana que viene volver a entrar contigo en conexión, molestarte, para que nos sigas abriendo el horizonte, vos como con la experiencia que tenés, Cristian. A ver, estas prioridades, ¿qué más abarcan estas prioridades tuyas? Mira, para el nuevo gobierno? Tomo una, y vos te estás refiriendo al artículo que tuve la gentileza de publicar en mi web, Ricardo Rodríguez Silvero, que es un economista y un consultor importante, ¿verdad? Y amigo nuestro, excelente, sí. Amigo de la casa, sí, realmente. Y bueno, yo creo que este gobierno que va a entrar el 15 de agosto próximo tendría que dejar de hacer ese culto casi místico a lo formal y a lo estético. Dejar los drones de lado para fotografiar las rutas, las obras espectaculares de la superficie. No digo que sean superficiales, sino las que se pueden fotografiar y que dan mucho prestigio. Rutas, puentes, viaductos, túneles y compañía. Vayan a los conurbanos de las grandes ciudades, especialmente Asunción, Coronel Oviedo, Itapúa, y todas las grandes ciudades, los grandes conglomerados urbanos, y vean cómo vive la gente, que necesita agua, necesita desagües pluviales, necesita viviendas dignas. Hagan eso, es decir, trabajen a favor de la gente, no para la próxima elección. Trabajen a favor de en los bañados, empiecen una transformación de esa pobreza que se ha arraigado en los bañados, y que dicho sea de paso, esa población es cautiva de los grandes gerentes de la pobreza. Hay grandes gerentes de la pobreza que los tienen cautivos ahí en el bañado, y cada año le tiran un mendrugo, cada año leccionario un mendrugo para poder seguir agarrados al poder, ¿verdad? Esos grandes gerentes de la pobreza favoreciéndose de esa gente. Claro. Yo le pido eso a Santiago Peña y a todo su equipo. Miren a esa gente pobre, trabajen con ellos. Después dedíquense a las rutas y los puentes y los viaductos y lo demás, que son muy lindos para fotografiar con dron, ¿verdad? Yo le Pero dije, a la gente no le lleva el pan a la boca. Eso mismo yo le dije ayer a un representante del Partido Colorado, le dije, el representante del nuevo gobierno que va a ingresar en agosto, yo le dije, ¿cuál es la diferencia que ustedes van a plantear respecto a este gobierno colorado que se diluye? Ustedes tienen que marcar otra ruta, porque si no va a ser la misma cosa. Y no, por supuesto, y no les queda otra que realmente trabajar honestamente, combatir la famosa corrupción que está hasta los tuétanos, la tenemos encima todo el mundo, y necesitamos otra cara. Y el Partido Colorado, en este caso, que va a gobernar, tiene esa meta y bueno, ese desafío, mejor dicho, porque que siga la misma cosa realmente va a tirar por tierra las apetencias de los propios colorados para el siguiente periodo de gobierno. O sea que tienen que hacer sí o sí un muy buen trabajo, a mi criterio,
creo que vos compartís también, para que se deje notar lo que pretende esta gente, ¿verdad? Sí, señor. Y tienen una gran oportunidad porque tienen mayoría en el Congreso. Pueden hacer salir leyes muy rápido, que por supuesto sería ideal que se consensuaran, no que se impusieran por la vía del número o de la aplanadora, sino que sean obras que realmente estén consensuadas por todos los representantes de todas los colores que hay en el Congreso en este momento, ¿verdad? Yo creo que no deberían perder esa oportunidad. Y después iniciar una verdadera y comprometida lucha contra la corrupción que está metida dentro del Estado hasta los tuétanos. Esa va a ser la madre de todas las batallas, como habría dicho Saddam Hussein, porque es muy difícil. Eso, y tener en cuenta que la plata del Estado, la plata que el contribuyente entrega al gobierno, es para que el gobierno la aplique en beneficio del ciudadano que ha puesto ese dinero, no para labrar grandes fortunas. Eso van a tener que meterlo como una materia absolutamente de primer orden en la gestión del próximo gobierno. Si no hacen algo realmente por bajar el gasto, bajar la corrupción y trabajar a favor de los sectores vulnerables que en este momento no tienen nada, viven en un charco y viven de changa, entonces, como vos decís, este gobierno no se va a diferenciar en absoluta, el próximo no se va a diferenciar de ninguno de los anteriores, ni del que está ahora, ni de los anteriores. Se han olvidado de la gente, a pesar de que hubo una disminución de la pobreza, en alguna medida hubo bastante disminución de la pobreza, pero eso es porque el país ha producido mucho y ha derramado un poco, pero no es así como se hacen las cosas. No es por el derrame, sino por hacer una reorganización de la economía que permita oportunidades para que cada uno crezca por su cuenta y por su propio esfuerzo, no por dádivas ni por ayudas del momento, sino por creación de oportunidades de empleo y lo que se llama la movilidad social ascendente. Bueno, ir por un poco más. Sí, querido Cristian, te agradecemos mucho tu presencia vía Zoom hoy con nosotros. Nos diste un baño así de esperanza también, de fe, de muchas cosas que quedaron en el tintero. Por eso quiero volver, si me permitís, la semana que viene. Cuando quieras, Hugo. Volver mi querido, a entrar, claro, entrar contigo en conexión, porque también tu visión internacional sería interesante escuchar y muchos otros temas nacionales, siguiendo estas prioridades que tendrían que ser la hoja de ruta del nuevo gobierno, según tu óptica, en fin, la parte de cooperación internacional, Paraguay en el consenso de naciones, tiene que tener otra cara, otro rostro el Paraguay, mucho más positivo, ese tipo de Bruno, cosas. Sí. Bruno, que cambien urgente al embajador en Londres. ¿Sí? Sí. Por favor, no, si no estás en antecedentes del asunto, ahí busca. ¿Cómo no? Claro que sí. Pues ¿cómo no va a estar informado un tipo como? Por favor, cámbienlo, es una vergüenza terrible lo que hemos pasado con ese señor. Yo no tengo nada contra él, no lo conozco. Marta sí lo conoce, ya sabe porque, sí. Pero yo no sé, pero hemos hecho un papelón terrible. Ayer estaba escuchando al embajador de Argentina, y Argentina en este momento, no me diga vos que tiene un servicio diplomático, pero el embajador de Argentina en Londres, lo que informó sobre ese episodio de del rey y compañía, una cátedra de lo que es diplomacia con países digamos de la... Sí, entiendo, de la región y del mundo. Sí. Tenemos que ir a otra cosa, lamentablemente, Cristian, porque también la parte técnica nuestra así nos indica. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a ambos, a vos y a Marta, y vamos a estar en contacto en breve, próximamente. La siguiente semana te prometo, pero antes te vamos a enviar todos estos materiales también. Muchas gracias.